si vas con alguien de acupuntura, tiene que ser médico. Tienes médico, que tú veas su credencial, médico general, y que además... Su cédula profesional y también su cédula profesional de acupuntura, ¿verdad? Para que tú sepas que estás en buenas manos. Vino con mucho problema, ¿verdad? De ansiedad. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues nos vamos a tardar más de 10 sesiones. Siempre les quiero ser sinceros porque luego, oiga, doctora, ya llevo 8 sesiones y me siento así como que todavía me falta. Entonces ella me dijo, me acuerdo que le mandé un mensaje para confirmar su cita y me dijo, doctora, me siento... Y decía, doctora, me operaron a los 45 años. Me quitaron las 2 rodillas, un reemplazo total de rodilla. Y dice, y me duele. Y me dice, y aparte, me vino hace 10 años los hombros congelados, así se le llama. Entonces ella decía, se ponía muy triste, ¿no? O sea, ¿qué calidad de vida tengo? Sí. Me decía, y vengo con usted a que me ayude. Yo le dije, mire, bienvenidos a un Mortal con Dudas, yo soy Charlie y esto es un programa de Pilia. Este es el lugar donde los expertos en la salud se reúnen y aclaramos dudas que los mortales como yo tenemos, ¿no? Entonces por esta razón me he dado la tarea de juntar los expertos en la salud en este espacio para que todas estas dudas que podamos ir teniendo, pues podamos irlas aclarando y podamos sobre todo irlas traduciendo a un lenguaje que nosotros podamos entender. Entonces, por esta razón, yo primeramente te invito a que si tienes alguna duda, te va surgiendo durante este capítulo, preguntas sobre este tema, te invito a que los pongas en los comentarios para que nosotros podamos ya sea hacer otro capítulo resolviendo estas dudas y poder también pues tener una guía de cuál es tu interés, ¿no? El día de hoy me encuentro con una persona que además de ser una muy buena amiga, ella es una experta en este tema y es la doctora Maile Wong. Maile, bienvenida. muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Excelente, Maile. Oye, bueno, a ver, porque hasta ahorita no hemos dicho de qué vamos a hablar o qué hace Maile, ¿no? Entonces, Maile, platícanos un poquito de quién eres, qué haces, tus credenciales, y luego vamos poco a poco ahí introduciendo el tema, ¿no? Bueno, pues yo soy médico general. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León y mi generación es de 2007-2013. Tengo ya pues 10 años de haber egresado. Realmente no ejerzo la medicina general como tal, porque ejerzo también la medicina tradicional china y es lo que más ahorita... Wong. Sí, es lo que más ahorita me dedico. Claro que no está peleado la medicina general con la medicina tradicional china. Ok. Tus redes sociales para que te sigan ahí, te busquen si la gente requiere alguna sí, es doctora consulta. Wong y en Instagram igual, pero es dra.wong y en Facebook doctora Wong. Ok, perfecto. Entonces, nos comentas que tú, eres médico general, pero te inclinaste hacia la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque uno no puede negar la cruz de su parroquia. Si tu apellido te llamó. Sí. Entonces, a ver, platícanos un poquito de eso. O sea, vámonos a ese inicio. ¿Por qué después? Bueno, es más, primero vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué te interesó estudiar medicina? Y luego vamos a la parte de la medicina tradicional. Ajá. Pero ¿por qué medicina? Bueno, creo que va muy relacionada las dos cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba chiquita era una niña que se enfermaba mucho y padecía alergia. Entonces realmente pues las consultas, las visitas a los médicos, a los hospitales, pues eran muchas. Entonces de ahí nació como que el amor a la medicina, a querer estudiarla. Pero después de eso tengo varios tíos que son doctores y que también son médicos acupunturistas o de medicina tradicional china. Y esto también pues despertó en mí las ganas de estudiar medicina tradicional china, porque realmente lo que me controló, porque la alergia no se quita, se controla, las alergias, fue la medicina tradicional china. Ok, entonces tú viste ahí de entrada y dices, a ver, mi vida, mis constantes visitas hacia el médico me llevó a tener un interés en la medicina, ¿no? Entonces dices, bueno, si mi familia también ya se dedica a esto, es algo que también ya te llamaba la atención, la medicina tradicional china. Súper. Y a ver,
porque por ahí va a ir la conversación. Vamos a hablar específicamente de esta parte de lo que contempla, y me voy a inclinar hacia la parte de la medicina que tú practicas, la tradición, que concretamente es la acupuntura. La acupuntura. ¿Es correcto? Ok. No investigué mucho porque también quiero dejar la parte de las dudas que me puedan surgir en la plática, y que sean dudas que igual a todos nos puedan surgir, ¿no? Pero sí me di más o menos a la tarea de investigar un poquito de la acupuntura, y me topé con unos datos, más bien con un dato que me llamó mucho la atención. Entonces aquí lo voy a poner un poquito sobre la mesa y vamos conversando sobre esto, y lo voy a leer y a ver si tú sabías esto, y si no, pues ya lo sabes. Esto lo vi en la página de era del gobierno, la Gaceta del no sé qué del Senado. Esto lo estoy extrayendo y es parte de una propuesta de un diputado del PT que en algún momento, no sé cuándo, y tampoco sé si esta iniciativa de ley se pasó. Su intención era agregar la acupuntura al sistema de salud de México. O sea, que el Seguro Social, que lo que sea, también diera acupuntura, ¿no? O sea, fuera parte del sistema. Entonces me hizo bastante interesante de cómo alguien del gobierno dice, oye, pues yo veo aquí algo interesante y me gustaría que formara parte del sistema de salud, ¿no? Entonces, como parte de su justificación, él pone una serie de artículos y de información como respaldando y justificando el por qué sería interesante agregar esto al sistema de salud. Entonces él dice, dentro de todo lo que pone, lo que me llama la atención es que dice, en 1959, porque él se va desde la historia de China, ¿no? Entonces como que se va más para acá, más para acá, más para acá, y va agregando eventos que respaldan a la acupuntura, ¿no? Pero dice, en 1959 se realizó con éxito la primera operación con anestesia mediante la acupuntura. O sea, la anestesia fue la acupuntura. La acupuntura, sí. Y dice, en 1979, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce oficialmente a la acupuntura como medio terapéutico para la curación de 43 enfermedades. En diciembre de 1979, la OMS, Organización Mundial de la Salud, tomó la decisión de recomendar el tratamiento acupuntural en la curación del resfriado, amigdalitis aguda, jaqueca, neuralgia del trigémino, ciática, lúmbagos, tics, la gastritis aguda y crónica, el estreñimiento, la odontología, dolores agudos y crónicos de origen reumático, cefalias, etc. Y así hasta llegar a 43 enfermedades. Creo que es un dato, a ver, por eso a mí se me hacía muy interesante invitarte, Maily, porque creo yo, o al menos desde nuestro punto de vista, que no, o sea, yo no estoy relacionado con el sistema de salud, veo es medicina alternativa, ¿no? Sí, es considerada medicina alternativa la acupuntura, y la medicina alópata, o sea, los doctores como que algo separado, ¿no? Como que los doctores de acá dicen esas cosas, no sé si funcionen o no, o es brujería, yo qué sé. Y entonces como que la persona está entre... Entonces por eso se me hizo muy interesante invitarte, porque tú, siendo una persona que tiene es una licenciatura, ¿no? de médico general. Exacto. ¿Qué viste en la acupuntura? Porque yo veo que aquí, para empezar, la OMS dice, esto funciona, ¿sí? Esto jala, o sea, tan así funciona que pues han intervenido quirúrgicamente a personas que han sido anestesiadas con acupuntura, ¿no? Sí. Y yo te digo, estas 43 enfermedades sí o sí se pueden tratar con acupuntura. Entonces, tú, Maily, ¿qué viste desde ese punto de vista, digamos, científico, pragmático, en la acupuntura para decir, voy a agregar esto como dentro de mis skills médicos y darlo como un servicio? Mira, para iniciar yo creo que es importante saber que la OMS en su página dice que la acupuntura puede ayudar en más de 140 enfermedades. A lo mejor el diputado, a lo mejor fue hace mucho tiempo, no lo sé.
Ok. Pero ahorita, actualmente, si lo buscamos así en su página. Super, entonces ya está, esto ya es información, Sí. entonces hasta vieja. Ajá, un poquito. Pero sí me llama la atención lo que te dicen, ¿no? O sea, hay demasiadas enfermedades que podamos tratar, demasiadas. A mí me gusta mucho porque a veces no es necesario ni darles medicamento alópata, ¿verdad? Alópata quiere decir medicamento normal a los pacientes. Que la aspirina, Ajá, que el paracetamol, que o sea, lo que compramos en la farmacia. Exacto. No, a veces no es necesario darles nada de eso, a veces sí es necesario. Pero lo que me gusta mucho de la acupuntura, desde ese punto de vista, es que todo el cuerpo está unido. ¿Ok? O sea que si imaginemos que tenemos una migraña, imaginemos una mujer de 24 años que tiene migraña, yo le voy a preguntar en la historia clínica de sus menstruaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un desequilibrio hormonal que nos desata una migraña. Entonces, las pacientes a veces no vienen por eso, ¿verdad? Pero yo tengo que ver todo. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de la acupuntura, que todo lo ve al paciente, ¿verdad? Como, o sea, como un todo. Un todo, ajá. Holísticamente, por así decirlo. O es muy importante saber también que hay pacientes que pues tienen más enfermedades, ¿no? No solo vienen por una enfermedad. Y todas las enfermedades que tienen o todos los padecimientos pues están relacionados. Normalmente en la alopatía pues uno tiene que ir con el cardiólogo, tiene que ir con el nefrólogo, tiene que ir con el oftalmólogo, ¿verdad? Porque cada uno se especializa en cierta parte del cuerpo. Uh-huh. Pero a veces no se puede lograr esa integración y la acupuntura sí lo hace. Creo que es una de las bondades de la acupuntura que nos ayuda a ver al paciente como un todo. Hay veces que obviamente pues yo no puedo ver ciertas enfermedades. Que le digo, sabe que usted tiene esto, pero tiene que ir a fuerza con un oftalmólogo o un médico internista, ¿verdad? También hay ciertas limitantes, pero junto con el trabajo del especialista, junto conmigo, podemos sacar al paciente adelante sin ningún problema. Claro. Uh-huh. Fíjate, ahí hoy en día podemos encontrar información en todos lados, ¿no? O sea, uh-huh. Tenemos Google, tenemos TikTok, tenemos Instagram, o sea, hablando de redes sociales y buscadores en donde tenemos exceso de información. Y también, bueno, yo soy una persona que me interesa como desde la curiosidad, pues conocer un poco acerca de cómo funciona el cuerpo, o sea, como un poco de todo. Y con esto me hace sentido y coincido contigo en el que, en efecto, somos un todo, ¿sí? O sea, no... y con esto entiendo que a lo mejor la medicina alópata, porque así es como sucede, yo voy con el médico general, uh-huh. ¿Sí? Doctor, tengo esto, tengo este síntoma, tengo este síntoma, tengo este síntoma. ¿Ok? Entonces tú, como tienes esto y esto y esto y esto, tienes esta enfermedad. Entonces, ten este medicamento para mitigar estos síntomas y chido, ¿no? O sea, que te cures, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es, y lo que yo entiendo por lo que pues, yo he conocido, he aprendido, por lo que me estás diciendo también ahora, es que esa enfermedad, o sea, estos síntomas que tú tienes pueden ser por algo más, ¿no? O sea, la causa raíz no es la tos en sí, no es el dolor de cabeza, o sea, la tos, el dolor de cabeza es una consecuencia de algo atrás, ¿no? Exacto. Entonces, y a ver, yo no sé si, bueno, si ya te lo había platicado, yo vengo de familia en donde han habido médicos y que son homeópatas. Ya mi abuelo y mi tía ya no están con nosotros, están con Diosito, pero yo veía mucho eso, o sea, como a veces, oye, tengo vómito, tengo esto, y luego a veces te decían, es que es por esto, o sea, una cosa que tú decías, ¿y eso qué? O sea, como que no, a veces no hacía mucho sentido, ¿no? Pero es esta visión de... y a ver, y corrígeme también, porque luego yo me pongo a debrayar pero es eso, o sea, es el ver el todo y dentro de este todo, que puede ser una emoción, ¿sí? O sea, la causa de tu dolor de cabeza, la causa incluso de tu mala postura corporal, o sea, porque exacto. Al final el cuerpo refleja la emoción, refleja muchas cosas, ¿no? Y
Y entonces entiendo que es esa capacidad, perdón, de tú como un médico general que además incorpora la acupuntura a sus servicios, que dices, bueno, yo no voy a ver solamente los síntomas, sino voy a ver el todo en ti. ¿Qué sería el todo? Bueno, es más, te lo pregunto ya a ti. ¿Qué sería ese todo si lo ponemos a lo mejor en un contexto? ¿Qué observarías tú? ¿Qué preguntarías tú en un paciente? Bueno, ahorita se me vino a la mente algo, antes de responderte la pregunta. Yo creo que es importante también que sepa la gente que hay mucha gente técnico en acupuntura. Entonces, eso es importante ahorita que dices en cuanto a la medicina como médico general. Yo por eso estudié antes médico general. Eso es importante saber y tener ese conocimiento del cuerpo antes de poder tener el conocimiento de la medicina tradicional china. En China estuve ya un tiempo por parte de la maestría que hice, y ellos en China estudian 7 años la medicina tradicional china. ¿Estudiaste en China? Estuve con chinos. Sí, bueno, la maestría traía a los maestros chinos de Nanjing, de una universidad muy prestigiada allá en China, y los traía a Monterrey, ¿verdad? Entonces ellos nos daban las clases, no era un mexicano que había estudiado allá y nos traía, no, era conocimiento 100% pues puro, ¿verdad? De allá. Teníamos una traductora porque obviamente ellos chinos pues a veces ni siquiera hablaban inglés. Entonces teníamos una traductora que nos traducía del chino al español y estuvimos en la maestría, ¿verdad? Entonces eso es importante primero que la gente sepa, porque luego me llegan muchos pacientes, es que me trató no sé quién y ¿verdad? Entonces digo, no, es importante saber que si vas con alguien de acupuntura tiene que ser médico. Tienes médico que tú veas su credencial, médico general, y que además su cédula profesional y también su cédula profesional de acupuntura, ¿verdad? Para que tú sepas que estás en buenas manos. Ahora, después de esto, ¿cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo funciona la acupuntura? Es lo que me comentas, ¿verdad? Bueno, la acupuntura son agujas extremadamente delgadas, son más delgadas que las agujas de insulina. Siempre le digo a mis pacientes eso porque luego, ¿y duele? Les da miedo, ¿no? Entonces las agujas son extremadamente delgadas. Hay muchos tipos de agujas, hay más gruesos, hay más delgados. Las que yo normalmente utilizo son muy delgadas y la verdad no molestan. Si ¿Que eso es a criterio del médico o es dependiendo del malestar? Depende también de la enfermedad, pero también depende a criterio del médico. A veces hay unos que les gustan más, un poquito más gruesas, un poquito más largas, pero dependiendo de. Lo que hacemos es que se hace un estímulo nervioso al momento de penetrar la piel. O sea, uno penetra la piel y ese estímulo nervioso, aunque a mí no me duele la aguja o siento un pellizquito, ¿verdad? O me duele un poquito, como sea, se hace el estímulo nervioso que va hacia el cerebro. Entonces yo le digo al cerebro, ¿sabes qué? Yo tengo dolor de cabeza. Entonces el cerebro empieza a actuar, empieza a hacer todo lo que tiene que hacer para quitar el dolor, para ayudar a regularizar todo. Por ejemplo, tengo ansiedad, bueno, empieza a regularizar las hormonas de la felicidad. Pero esto lleva un tiempo. En ese momento el paciente se va a sentir bien tranquilo, se va a sentir muy bien, si trae dolor de cabeza se le va a quitar, pero no quiere decir que no le va a regresar. En la acupuntura son sesiones porque el cuerpo no logra ese equilibrio tan fácilmente. Y como tú dices, ¿no? Porque a veces te llevó 5 años llegar a ese punto. Llegar a ese punto, exacto, o más tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la ansiedad, que tiene que ver, y los psiquiatras no me dejarán mentir, tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, ¿verdad? Cómo nosotros vemos la vida. Entonces yo, con una agujita, pues no le voy a cambiar ese panorama al paciente. La forma de interpretar los hechos. Pero le va a ayudar a controlar, a equilibrar, por ejemplo, las hormonas de la felicidad. Entonces ese paciente se va a sentir muy bien, se va a sentir tranquilo. Y en ese momento yo les digo, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que también veas un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo del grado de lo que el paciente tenga, ¿verdad? Entonces le digo, ¿por qué? Porque tiene que ir de la mano. Uno tiene que aprender, oye, pues si mis pensamientos de 30 años que tengo me llevaron a este punto, pues necesito hacer algo, ¿verdad? Claro. Y no es algo sencillo cambiar, y yo pues no doy sesiones de psicología, ¿verdad? No eres psicólogo, no eres psiquiatra. Entonces siempre de la mano. Por eso se le llama alternativo, que va acompañado de, ¿no? Complementario a la medicina tradicional china. Entonces, pero es muy bonito ver al paciente que hay veces que no necesita medicamento controlado.
para estar bien, para estar tranquilo, para controlar esta parte de la ansiedad, de la depresión que suelen tener o de algún otro síntoma, por ejemplo, de las migrañas que te comentaba, ¿verdad? Todo eso es importante. Que padecimientos crónicos que tienen que ver también con emociones, que tienen también que ver con estrés. Entonces, padecimientos más agudos, como decías, por ejemplo, el dolor ciático, pues a lo mejor no tienen mucho que ver con la parte emocional, a menos que el paciente tenga ya muchos años y que siempre le duele de un lado. Y bueno, cada paciente es diferente y hay que tratarlo de manera diferente, ¿verdad? Sí. Pero la acupuntura sí funciona. Entonces, siempre les digo yo a los pacientes, son sesiones. Hay veces que pueden ser de 8 a 10 sesiones, hay veces que pueden ser más, hay veces que pueden ser menos. Recuerdo una paciente ya hace mucho tiempo, cuando iniciaba, que ella me decía, es que me siento muy bien, tenía ansiedad y pues yo la veía que pues no, o sea, vino con mucho problema, ¿verdad? De ansiedad. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues nos vamos a tardar más de 10 sesiones, siempre les quiero ser sinceros porque luego, oiga doctora, ya llevo 8 sesiones y me siento así como que todavía me falta. Y yo, bueno, hay que ser sinceros, a lo mejor tú te vas a tardar más por el tiempo que tienes padeciendo esto, ¿verdad? Entonces ella me dijo, me acuerdo que le mandé un mensaje para confirmar su cita y me dijo, doctora, me siento excelentemente bien. O sea, no sé cómo describirlo. Le dije, es normal porque tienes el efecto de la acupuntura, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo te va a durar. Hay veces que duran 3 días, hay veces que duran 4 días, hay veces que duran 1 semana, 2 semanas, y eso va a depender del paciente y va a depender de la enfermedad o del padecimiento. Entonces, siempre les digo esto, pero me llamó mucho la atención porque ella me dijo, doctora, me siento, o sea, súper bien, voy a estar así, si regresa algo, le marco. Y me volvió a mandar un mensaje como a las 2 semanas, doctora, me siento muy bien. O sea, no sé qué me hizo, pero yo me siento excelentemente bien. Es una paciente que tuve hace mucho tiempo. Todos los demás pacientes han estado de que sí, me siento muy bien, pero sí necesito la acupuntura porque ese efecto como que se quita, ¿verdad? Sí. Y hay pacientes que no, hay pacientes que entienden, que ven, que cambian, o sea, cada quien es diferente, ¿no? Como los milagros que suceden cuando dicen, nos dan un diagnóstico de cáncer terminal y luego el paciente pues no se muere, ¿verdad? O sea, hay pacientes que, pues la verdad... Dices tú, es un milagro, sí, es un milagro. Dios existe. Sí. ¿Verdad? Pero todo esto tiene mucho que ver con la manera en que nosotros percibimos la vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones. No lo podemos cambiar con la acupuntura, pero sí podemos controlar o equilibrar todo pues el sistema hormonal que tenemos. Sí. Porque las hormonas no solamente son femeninas y masculinas, ¿verdad? Tenemos todo tipo de hormonas que nos ayudan al metabolismo, que nos ayudan a la ansiedad, a controlar nuestras emociones. Entonces, todo esto es un equilibrio que la acupuntura hace o logra dependiendo de las sesiones que uno lleve, ¿verdad? Claro. Yo siempre les digo a los pacientes que no dejen de venir hasta que ya se sientan completamente bien, que no sientan ni una cosita mal, o sea, que no traigan nada de dolor o que no traigan nada de ansiedad, que no traigan nada, porque así sabemos que ya no va a regresar o se va a tardar mucho en regresar. Por ejemplo, tengo pacientes con artritis reumatoide, que sí me tardo más tiempo. Ellas a veces tienen que... Ellas digo porque en su mayoría son pacientes mujeres. Entonces, nos tardamos un poquito más, 6 meses, 8 meses, 1 año, en poder controlar por completo, en poder... yo no retiro los medicamentos, pero el reumatólogo empieza a ver que está mejorando en sus estudios, está mejorando en su dolor y empieza a bajar el medicamento hasta que completamente lo retiramos. Que es lo que buscamos, ¿no? La artritis reumatoide no se cura, pero se controla. Entonces tengo años de no ver pacientes con artritis y me dicen, doctora, estoy perfectamente bien. O sea, me siento muy bien, no tomo medicamento, mis dedos no se han deformado, o sea, estoy bien. Y yo, excelente, con que sigas yendo con tu reumatólogo cada año, revisando los estudios para saber que todo está bien. Entonces, de esa manera la acupuntura actúa. Pero también el paciente tiene que ser consciente de, pues, que va a llevar pues un proceso, un tiempo, exacto, que a lo mejor no se compara con una pastilla que va... Porque, pues eso al final es lo que hace una pastilla, suprimir un síntoma, ¿no? Quiero suponer, a lo mejor no en todos los casos, o sea, y lo digo desde la ignorancia, pues suprime un síntoma. Y a lo mejor lo que hace la acupuntura es ir a la raíz. ¿Es va así, a la raíz. La medicina no es mala.
la alopatía es buena, o sea, No, porque al realmente final nos aquí ayuda estamos. a que sí, claro, es muy buena, pero el caso es que hay veces que ya no logra, pues, ayudar a controlar o a curar, porque hay enfermedades que se pueden quitar, completamente hay enfermedades que se pueden quitar, ¿verdad? Y hay enfermedades que no, que son crónicas y que no se pueden quitar, pero debemos de ayudarnos a controlar, pero lo que se busca en la acupuntura, pues es entre menos medicamento utilicemos, mejor. En China, cuando estuve allá, sus farmacias eran de puras hierbas. Sí. Y aquí está como que menos estudiado esa parte de la herbolaria. Cuando me dicen, doctor, es que tomo un té de no sé qué, y yo, bueno, yo no te puedo decir exactamente que esté bien o esté mal, porque a mí se me hace a veces correcto estar dando herbolaria, porque es otra rama de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene 3 ramas: la acupuntura, la herbolaria y el tuina, que es masaje. Okay. Entonces, bueno, exactamente masaje no es algo es un tipo de masaje junto con un poquito de quiropraxia. Okay. Pero para tener cualquiera de esas 3 ramas tienes que estudiar 7 años. O sea que en China o sea, eres acupunturista. No es un diplomado, no. Son 7 años o más. En China o eres acupunturista o le haces al tuina o a la herbolaria. No puedes hacer los 3 juntos porque es muy extenso. Es como las especialidades, ¿no? Sí. O sea, no puedo yo saber tanto del ojo y también saber tanto del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado y uno tiene que especializarse en algo. Okay. Entonces, la herbolaria allá, sí veo yo de que les dan 9 gramos de esta hierba y solo se pone en agua fría y es en agua caliente y solo le quitas en 5 minutos, te explican exactamente qué es lo que tienes que hacer. Acá en México es de que tómate este té y se te va a quitar las piedras en el riñón. Y luego, ¿verdad? No, ni te dicen cuánto, ni te dicen cómo. 1 litro al día. No, allá no es así. No, y aquí hay hierbas que te matan. En todos lados, pero... La dosis hace al veneno. Exacto. Pero el conocimiento exacto de lo que tienes que tomar, de cómo lo tienes que hacer, allá me sorprendió. O sea, ver en la farmacia, o sea, es algo, para mí es un shock cultural, ¿no? De que, wow, las farmacias de nosotros son súper diferentes a las de ellos. Claro que ellos también tienen medicamentos, pero normalmente, o sea, sí se usan, pero no tanto. Uh-huh. Y es parte de, ¿no? Es parte de su cultura, es algo que a mí me gusta mucho, pero pues que en México sí nos falta un poquito para poder llegar a eso, ¿no? Sí. Porque nos gusta mucho autorrecetarnos. Claro. Entonces, yo creo que es importante también eso de que nunca autorrecetarse. Cualquier cosa, ¿verdad? Ayer estaba viendo en un grupo de mamás que decía una mamá, mi hijo tiene esto y manda la foto. Y aquí tenía todo lleno de una tipo dermatitis. Ponle canca. No, una mamá le dijo, no, mi pediatra me dio esta pomada. De la varicela. No, era son esteroides. Ah. Entonces imaginemos que el bebé trajera hongo, imaginemos. O sea, si yo le pongo un esteroide se va a poner peor. Entonces, pues se van a poner más fuertes. Sí, no, y hay gente que te dice, ¿no? O sea, haz esto, haz lo otro, no sé qué, y no sabe la consecuencia. Y no saben qué es. Exacto. Precisamente eso platicábamos en el capítulo con la doctora Ferranda, uh-huh, para que lo vayan a ver, precisamente las consecuencias de la automedicación, digo, saliéndonos un poquito sí, del tema, y del peligro del automedicarse, sí, y las consecuencias futuras de la automedicación. Pero no solo en la medicina alópata, sino te digo, también en la herbolaria. También sí, hemos visto, o sea... Sí, porque vemos una hojita que dice, ¿qué me va a hacer la hoja? ¿Qué me va a hacer el té? ¿Qué me va a hacer...? Uh-huh. O de suplementos también. Sí. Ahí me dicen, doctora, es que me siento cansada, deme vitaminas. Le digo, oye, espérame. Ya te hiciste estudios, ya sabes en qué estás deficiente. Exacto. O no. Hay veces que no tenemos una deficiencia y a mí, yo les digo a los pacientes, es que uno piensa que lo más caro, la vitamina más cara me va a ayudar. No. O sea, si yo no lo necesito, el cuerpo le entra y le sale. Sí. El cuerpo no lo agarra. Entonces, prácticamente es como si yo estuviera tirando el dinero. Sí. Entonces, es importante saber, oye, ¿sabes? Si yo me siento cansado, ¿por qué me sentiré cansado? O sea, ¿será porque estoy estresado? ¿Será porque no duermo bien? O sea, ¿por qué será? ¿Será que como mal? También, o sea, la alimentación es básica en la actualidad. Nos alimentamos muy mal. Estrés en el trabajo. Exacto.
Y a ver, si entiendo, y ya hablando del tema de la acupuntura y regresando un poquito al tema del todo, a ver, ¿cómo es que funciona la acupuntura? Y haciendo un recap así de lo que mencionas, a ver, tú mencionabas que yo pongo la aguja en un lugar que me supongo que son lugares estratégicos, son puntos que ustedes saben en dónde debe de ir una aguja. Y medio hablo de esto porque ya he visto cómo trabajas, Miley. Y tú dijiste, a ver, yo provoco un impulso eléctrico al poner la aguja aquí en el... Exacto. Entonces, nuestro cuerpo está, y tú corrígeme si sí o si no, está compuesto por distintos sistemas, ¿no? Pero funcionamos con electricidad. No sé si principalmente o no, pero hay electricidad en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, lo hay. Impulsos eléctricos, ¿no? O sea, que hacen que se muevan los músculos, que hace que parpadeemos, que hace que funcionen los órganos, que se transmita información en nuestro cerebro, yo qué sé, ¿no? Entonces, de ahí, yo quiero suponer, y tú me dirás, a ver, yo me imagino nuestro cuerpo hace cuenta como, y la acupuntura como una casa. Te voy a poner el ejemplo, okay. a ver si bajamos a este. Es una casa, y yo no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, en la casa, de repente tú llegas y tocas una pared y te da toques, ¿sí? O caminas por un lugar descalzo y te da toques el piso, ¿sí? No me ha pasado, pero... A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado que de repente tengo que... Pero, por ejemplo, que prendes el micro y se te apaga, no sé. Exacto. Entonces, la casa tiene un sistema eléctrico y tiene cables distribuidos por toda la casa para que se prendan los focos, que funcionen tus aparatos, ¿no? Pero en algún momento el eléctrico hizo una mala conexión, o el tubo en el que está el cable, o el propio cable tiene desgaste por el tiempo, por la humedad, por goteras o yo qué sé, se desgasta y a esto le llaman que se aterriza. No sé si sea el término correcto, pero así le dicen, o sea, que está aterrizado, ¿no? ¿Qué causa esto? Pues que esa electricidad que va en el cable, pues pase por el concreto, yo qué sé, y cuando tú tocas ese lugar donde está el cable así, pues te toques, ¿no? Hay una fuga de energía, ¿no? O una energía mal enfocada, ¿no? Entonces, más o menos quiero suponer que así es el cuerpo. Tenemos un sistema, una corriente eléctrica en donde a lo mejor, donde hay un mal, pues puede ser a lo mejor alguna fuga de esa corriente eléctrica, o alguna concentración incluso de energía eléctrica, en donde la acupuntura a través de estos impulsos eléctricos, pues puedes tú medio manipular la dirección de la corriente eléctrica. O sea, ¿entiendo bien o me puse muy...? Pues es que realmente yo creo que la naturaleza es así. O sea, nosotros como seres humanos, los animales, los seres vivos, la electricidad, es materia, ¿no? Entonces, todo tiene energía, todo está energizado. O es la energía, por ejemplo, en China se llama chi. El chi, así es. Que es burdamente la podemos traducir como la energía del cuerpo. Sí, que no estamos hablando del vibrar alto y cosas, o sea, es energía real que se mide en el cuerpo. Sí. Entonces, esta energía, por ejemplo, si a mí me duele el hombro porque, no sé, hice mucho ejercicio, porque me lastimé, la energía no está pasando bien ahí, sino que se acumula y se queda ahí, en esa parte. Entonces me empieza a doler. O sea, es como que le llaman como contractura. Pudiera ser alguna lesión. Otra cosa, pudiera ser alguna lesión, ¿verdad? Si yo tengo una lesión porque jugué pádel y le estuve pegando y le pegué mal, ¿verdad? Entonces la energía se acumula aquí. Entonces, ¿qué hago yo? La aguja, al momento de poner la aguja en el cuerpo, empieza a hacer que corra como debe de ser la energía. Entonces, en ese momento, el paciente dice, ay, me siento muy bien, ¿verdad? Como te digo, si es una lesión, pues nos vamos a tardar, ¿verdad? Porque tiene un efecto la acupuntura. Si es algo en ese momento que, ay, me siento muy estresado y me duele, pues, en la parte de atrás de la espalda, ¿verdad? A lo mejor sí es más rápido la curación o la sanación, ¿verdad? Pero tiene que ver con que ahí, en esa parte, la energía está muy acumulada. Entonces tengo que yo poner las agujas para que vaya por los canales, ¿verdad? Para que pueda ir bien, que no se acumule, que no esté ahí. Ahora, ahí yo siempre separo, para poder hacer un diagnóstico,
al paciente lo separo como yin y yang. El yin y el yang, los chinos lo ven en todas partes, como te decía, en la naturaleza, en los seres vivos, aún en la materia. Ellos dicen o es yin o es yang, para saber que la energía, ¿verdad? Bueno, la energía yang es como que la que va rápido, la que es más fuerte. La energía yin pues es más lento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hablas de personalidad de la, o sea, no de las personas, sino de los síntomas del síndrome? Por ejemplo, para ponerte otro ejemplo, que los chinos dicen, bueno, la noche es yin y el día es yang. Entonces, ¿qué hacemos en el día? Nos levantamos y hacemos. O sea, el tipo de energía que tienes en la noche es distinto al tipo de energía que tienes en el día. Y en el cuerpo es igual. O sea, hay yin y hay yang. Entonces, también con las enfermedades, hay yin y hay yang. Por ejemplo, para que algunos de nuestros escuchas nos entiendan la ansiedad, yo siempre la separo en yin o en yang. Yo pregunto al paciente, a ver, cuéntame cómo te da la ansiedad, porque unos pacientes se ofenden. Pero no sabe qué es ansiedad. Y yo, no, sí sé, pero ¿cómo te da a ti? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es tu reacción en un episodio de ansiedad? Exacto. Porque tengo pacientes que me dicen, no, yo me siento ansioso y yo me siento y estoy respirando, como intentando tranquilizarme, ¿verdad? Pero yo me siento. Pero hay pacientes que me dicen, no, a mí me da ansiedad y yo tengo que salir corriendo. Estoy en el carro sentado sin moverme, manejando, y tengo que pararme y caminar. Entonces ahí yo pongo, bueno, entonces es yin o entonces es yang. O sea, me pone o activo, o sea, en modo huida, o me pone en modo pasivo. Bueno, la ansiedad es prácticamente nos está haciendo sentir como si alguien me estuviera robando o hubiera alguna emergencia, ¿verdad? Prácticamente es que nuestro cuerpo siempre se está sintiendo así. Pero depende de los síntomas que te den, es cuando yo lo divido. Y así yo puedo decir, bueno, este paciente tiene un síndrome yin o tiene un síndrome yang. Y por poner nada más para que nos quede más claro, por poner un ejemplo más, se trae un dolor de espalda. O sea, ¿cómo tú dirías de un dolor de espalda para empezar? Porque ese es tu paso 1, ¿no? O es yin o es yang. ¿Es así? ¿Entiendo? No en todas las enfermedades. Por ejemplo, con un dolor de espalda, si tú me dices, traigo dolor de espalda, bueno, yo te voy a preguntar también de tus intestinos, si estás inflamado, si estás estreñido, si has traído diarrea, porque todos los nervios que salen, y esto es conocimiento de medicina normal, los nervios que salen de las lumbares, pues van y inervan los intestinos. Sí, se reflejan en otros lados los dolores. Entonces voy a preguntar eso porque hay veces que es que me duele la espalda. Y a ver, ¿y qué comiste? ¿Es estreñido? Ay, pues yo siempre he sido estreñida, siempre estoy inflamado. Entonces, en lugar de tratar la espalda, mejor trato el intestino. ¿Verdad? Dependiendo de... Que se está reflejando en la espalda. No todos los síndromes yo los puedo manejar como yin y yang, ¿verdad? Pero normalmente cuando es algo agudo, no es necesario que lo haga. ¿Por qué? Porque ya sé que al ponerle las agujas, por ejemplo, si es un dolor lumbar por mala posición, bueno, ya sé que le voy a poner las agujas en la parte lumbar y bueno, va a sentir el paciente mucha mejoría en ese momento y a lo mejor viene 2-3 sesiones y él ya está completamente bien, ¿verdad? Pero cuando es algo ya más allá, ahora sí les digo, ¿sabes qué? A ver, ¿cuáles son? Dime, ¿cuáles son tus síntomas? O si tiene más cosas, a lo mejor me dice, me duele las lumbares, viene por un dolor lumbar, pero realmente trae otras cosas, ¿verdad? Entonces tengo que preguntarle siempre todas sus enfermedades, si toma medicamentos, para ayudarme una idea de lo que tiene el paciente y de cómo yo voy a empezar a tratarlo. Porque no es un caminito que sigo, sino son varios caminitos que digo, bueno, este paciente requiere esto, este paciente requiere otra cosa, ¿verdad? Entonces es algo que yo tengo que ahí pues diferenciar. Pero para que entiendan en cuanto a la energía, ¿verdad? Y de los síndromes que ellos le llaman síndromes, también los chinos utilizan mucho el calor, el frío, por ejemplo, síndrome de calor, síndrome de frío. Cuando en las gripas, por ejemplo, para que me entiendan más fácilmente, sabes que tu gripa es de frío o tu gripa es de calor, aunque estemos en invierno, ¿verdad? Porque hay pacientes que me dicen, no, a mí me duele la garganta y tengo que tomar agua caliente para que se me quite el dolor. Y hay pacientes que me dicen, no, a mí me duele la garganta y yo con hielo. ¿Verdad? Entonces eso me dice a mí, bueno, el paciente tiene esto, hay que ponerle estos puntos. El paciente tiene otra cosa, tengo que ponerle esto. Tiene que ver también con las emociones, con
con esta parte de poder ver que el cuerpo, porque los chinos tienen... Somatiza. Somatiza, y los chinos, la acupuntura como, yo la veo como muy poética. Cuando lees los libros, te dicen, no, el paciente tiene calor en el hígado. Y pues uno dice, como médico, dice que como que calor en el hígado, ¿verdad? Entonces, taquitos de hígado. O por ejemplo, no sé si han visto pacientes que les tiemblan mucho la cabeza. Ok, es como tipo Parkinson, así. No, se le llama disautonomía cervical. Ok. Pero si notan, cuando se enojan, sube, los chinos dicen, cuando uno se enoja, sube el calor de hígado a la cabeza y hace que se mueva. Ok. Ajá, entonces genera viento, ellos hablan de las estaciones, hablan de los elementos, ¿verdad? En cuanto a para poder hacer un diagnóstico. Y uno dice, ay, ¿cómo que el viento y así, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, uno ve al paciente y ya en la práctica te das cuenta, ay, sí, este señor, o sea, te llega un paciente con disautonomía cervical y tú dices, no, sí, o sea, es un paciente que a lo mejor, no todos, porque, pues te digo, todos somos diferentes, pero sí, se enojan y empiezan. O a lo mejor no tienen nada de eso, pero si hay algún cambio emocional fuerte, empieza. Ok. ¿Verdad? Entonces uno se da cuenta de que, bueno, sí es cierto, o sea, todo lo que ellos han observado y cómo desde hace muchísimo tiempo, porque pues es una medicina milenaria, es mucho más viejita que la alopatía, cómo ellos fueron viendo el mundo, pues las enfermedades, ¿verdad? A mí me gusta mucho, pues, complementar las dos cosas, ¿verdad? Como que aterrizarlo a nuestro idioma occidental, para poder entender un poquito más al paciente, y también lo que me puede ocurrir a mí misma o a mi familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso en cuanto a la energía, que estamos hablando de la energía, ¿no? Sí. Ahora, en la acupuntura hay varios canales, son 12 canales, ¿verdad? Que se le llaman meridianos. Estos meridianos son como los meridianos de la Tierra, okay, ¿verdad? Que la dividen también al cuerpo. Entonces, hay veces que el cuerpo, por ejemplo, el meridiano de pulmón, que es el meridiano número 1, empieza en la axila. Entonces va bajando y termina en el dedo gordo. Entonces, el meridiano de pulmón siempre va de la mano con el intestino grueso. Okay. Pero el intestino grueso empieza en el dedo, va subiendo y termina al lado de la nariz. Okay. Entonces, para dar un ejemplo, ¿verdad? Pacientes con alergias como yo, siempre vamos a tener un problema en esta parte. Hay pacientes que me dicen, y me da mucha risa, es que me da el hombro, pero trae la alergia muy fuerte. Okay. Entonces ya sé que tiene que ver su dolor de hombro con su alergia, ¿verdad? Entonces ya sé dónde poner la acupuntura para ayudarle con la alergia y para ayudarle con su dolor de hombro. Hay pacientes que les salen manchas rojas así por todo el meridiano y luego se les quita. 2, 3 días y luego se les quita. Entonces, es que no sé qué es eso. Y ya les dieron chorros de cremas los dermatólogos y ya les hicieran y no se les quita y luego se les quita y no saben cómo hacerle, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo les digo, bueno, el intestino grueso y el pulmón, según la medicina tradicional china, como están juntos los dos meridianos, entonces ahí están de la mano, se comparten energía, porque hay conductos o parte del meridiano que tienen canales que hace que la energía vaya de un meridiano a otro. Entonces, aquí lo importante es ver, bueno, el paciente con alergias, cuando yo estaba chiquita era de que, oye, ¿sabes qué? No puedes comer harinas, no puedes comer lácteos, porque yo también, aparte de alérgica, era alérgica a la lactosa. Uh-huh. Hay pacientes que no son alérgicos a la lactosa, gracias a las pruebas alérgicas que nos dicen, sabes que es alérgico a esto, es alérgico al otro, pero sí sabemos que la lactosa y la harina de trigo inflaman. Uh-huh. O sea, al momento de yo estar inflamado en el intestino, ya sé que algo me va a repercutir en mi aparato respiratorio. Okay. Por ejemplo, hay pacientes que no son alérgicos, pero que son propensos a enfermarse constantemente. O sea, enfermarse de gripe. En todo el año, 2, 3 gripes al año es completamente normal. Pero si son más de esos, pues a lo mejor ahí hay algo, ¿no? Una alerta y algo no está funcionando bien. Exacto. Entonces quiere decir que nuestra alimentación hace que inflame nuestro intestino. Nosotros como mexicanos, la grasa, los refrescos, el chile, todo eso
obviamente todo el aparato gastrointestinal dice, oye, es mucho lo que me estás metiendo, ¿no? Entonces, pudiera ser que hay ciertos pacientes que no son alérgicos y que pudieran tener síntomas respiratorios por el hecho de su alimentación. Entonces, cuando viene un paciente, les digo, a ver, ¿qué es lo que comes? ¿Verdad? Entonces, hay pacientes, hay niños que son muy, les llaman las mamás piquis para comer. No, me llegó una paciente que solo comía estrellitas del Carl Jr. Ok. Entonces uno dice, y pues, o sea, ¿cómo le ayudamos? Selectivo. Ajá, selectivo, pero aún así tenemos que pues educar a la mamá y al niño o a la niña de decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que comas verduras, necesitas frutas, tomar agua, los refrescos, los jugos, uno piensa, pues es jugo. No. Es agua con azúcar. Yo les digo, todo lo que venden en el Oxxo es algo que es manipulado por el... Sí, no es directo a la naturaleza. Exacto. O sea, pasa por una fábrica. Exacto. Y también, o sea, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, doctora, es que la harina de trigo me inflama. Ok, que son celíacos, así se les llama, ok. Pero quiero comer maíz y también como lo hacen a veces las tortillas en el mismo lugar donde hacen las tortillas de harina, pues ahí hay una contaminación cruzada. Entonces eso hace que también con poquito gluten que haya se inflame. Yeah. Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer lo mejor que tú puedas consumir tus alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso viene el por qué te duele el hombro, el por qué te enfermas tanto, el por qué tienes sinusitis. O sea, todos los problemas del aparato respiratorio siempre van a ir de la mano con el intestino grueso. Okay. Siempre. Entonces, es algo importante, o sea, que la acupuntura nos dice, eso no nos dice la medicina normal, que obviamente el médico general y el médico internista nos va a decir, pues come bien, ¿verdad? O sea, ya sabemos que los refrescos, que eso te hace daño y que la grasa te hace daño, ¿verdad? Pero hay cosas puntuales. Hay cosas puntuales que podemos decirle al paciente, y sabes que pues es que tienes esto, porque te pasa esto. Es igual con los pacientes de ansiedad. No, a ver, sales afuera. No, pues siempre estoy en la casa. Digo, perdón, sales al medio ambiente para que te dé el sol. Entonces ellos dicen, no, pues siempre estoy encerrado, o estoy en la oficina o estoy en mi casa. Entonces el sol nos ayuda con la vitamina D, y la vitamina D nos ayuda a tener precursores para las hormonas de la felicidad. Entonces todo eso es imprescindible, o sea, y eso se sabe no solo por medicina tradicional china, se sabe por la medicina alópata. Necesitamos del sol, Ajá, y ahora también sabemos que también se segrega la serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad, en el intestino. Entonces, si yo tengo mi intestino inflamado, si yo soy estreñida, si a mí me da diarrea constantemente, estoy tapado, así, pues, ¿qué voy a segregar? Exacto. Entonces, voy a estar deprimido, voy a estar con ansiedad. Ajá. Como tiene que ver mucho nuestra alimentación con todos los problemas que tenemos. No solamente con el aparato respiratorio, como te digo, o sea, hay veces que es diferente, ¿no? Podemos tener otras cosas, que sea hígado, que sea vesícula biliar, que sea corazón, intestino delgado, no solamente es el intestino grueso, ¿verdad? Pero es un ejemplo que quiero darles para que podamos entender un poco la importancia que la medicina tradicional china le da a nuestros hábitos, tanto alimenticios como de hacer ejercicio o de salir, porque yo les digo a mis pacientes siempre, si tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio, no te metas al gimnasio, camina, sal. O sea, sal al parque, que te dé el sol. No es necesario salir a las 12 del mediodía, ¿verdad? A las 8 de la mañana también hay sol. Sal, camina, que te dé el sol. O sea, que te sientas tranquilo, que te ayude, ¿verdad? Sí. Hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Mi manera de desestresarme es hacer otra cosa. Bueno, haz esa cosa y aparte sal. Sí. Sal a caminar. ¿Por qué? Porque así fortalecemos nuestros tendones, y el día que yo quiera... nuestros músculos, el día que yo quiera hacer ejercicio no me voy a lesionar. O sea, sí. Ejercicio ya diferente, ¿no? Que natación, que gimnasio, sí. Que crossfit, lo que tú quieras, ¿verdad? No me voy a lesionar, que es lo que uno busca. Sí. También, que el paciente no se lesione al momento de cambiar esos hábitos, porque normalmente todos tenemos un mal hábito, ¿verdad? Que nos hace también enfermarnos. Sí. Entonces, hablando de energía, de acupuntura y de cómo la acupuntura nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar.
Recuerdo mucho cuando fuimos a China, ya al último, le dije, mi esposo me acompañó en los últimos 15 días y estuvimos viajando alrededor de China. Y fuimos a un lugar que se llama Chengdu. Fuimos a ver un Buda tallado en una montaña de 88 metros. Imagínate, o sea, 88 metros el Buda es algo impresionante. Sí. Entonces, yo le decía a mi esposo de que mira cómo suben la gente de la tercera edad. Subían con las manos atrás y con una lentitud bien lento, pero chinos. Subían. Chinos, sí, chinos. Nosotros mexicanos, ¿verdad? Sí. Pero a ver, ellos chinos. Y nosotros de que, pues, yo creo que yo tenía como 26 años. Y pues, ay, rápido, y jajaja, jijiji, y ahí bromeando y viendo, tomándote fotos. Y luego de repente llegó un punto que llegamos de la montaña, todavía no llegamos hasta arriba, que nos cansamos. Y dijimos, no, espérate, vamos a descansar, ¿no? En eso llegan los viejitos, la gente de la tercera edad subiendo a su ritmo, pero sin parar. Sin parar, sin sudar. O sea, uno lo veía así de que tranquilo, a su tiempo. Entonces ahí yo dije, pues sí, o sea, no es necesario andar corriendo y llegar primero, ¿verdad? O sea, hay que llegar. Hay que saber llegar. Hay que llegar, pero tú te das cuenta, ellos llegaron a la punta, nosotros también, pero yo llegué cansada. Sí. Toda roja y así que bueno, me faltaba el aire. Es que es parte de la cultura precisamente occidental de la prisa, del trabajo, o sea, así es el estilo de vida, ¿no? De vida, exacto. Y ellos, me llamaba la atención eso, de cómo subieron, cómo le hicieron, cómo lo veías tú arriba ya, y uno así de que, espérate, para la foto déjame descansar 20 minutos, ¿no? Debajo. Ajá. Y ellos no. Entonces, me llamaba la atención eso, ¿no? De cómo nosotros somos muy diferentes a ellos, de cómo nuestra cultura, ¿verdad? Y es importante nuestros hábitos. O sea, nuestros hábitos, aunque mi esposo y yo éramos muchísimo más jóvenes que esas personas y que a lo mejor no tenemos tantos kilos o así, no sé, pero ellos cómo subieron y cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Y sí se puede, o sea, aquí ya estando grande, porque uno tiene que pensar, ¿qué es lo que yo quiero cuando yo esté de la tercera edad? Cuando ya esté grande, cuando ya no pueda hacer las cosas que hago ahorita de joven, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me quiero ver? ¿Verdad? Y es mediante nuestros hábitos. Sí. Entonces, por eso te comento que eso tiene mucho que ver con la acupuntura, con la medicina tradicional china, porque ellos les meten eso mucho a los chinos, ¿no? Y tú lo puedes ver en todo, o sea, ellos caminan demasiado. Te puedo decir que en mi vida había caminado 15 kilómetros diarios y eso hacíamos, desde el hotel a estando en el hospital, y en el hospital caminando todo el hospital, porque son hospitales enormes. Yo nunca había visto un hospital tan grande, y pues he ido a Estados Unidos y a otras partes del mundo, como el que fui ahí en Nanjing. Yeah. Y regresarnos, y o sea, y en China, porque uno mexicana dice, pues mejor pago para que me lleven, que me lleve un taxi, ¿verdad? Que me lleve alguien en bici, o que, ¿verdad? Y no te subían. Si no eran más de 10 kilómetros, no te subían. Entonces dices, no, pues ni modo a caminarle 4 o 5 kilómetros. Sí. Entonces me llama la atención, todos caminando. Claro, hay gente que tiene carro, que tiene bici, que tiene moto allá, ¿verdad? Pero en su mayoría todos caminan demasiado. Y es muy bueno, o sea, caminar es bueno. Sí. Porque no los ves así de corriendo. Y que no, es nuestra costumbre o parte de la cultura de nuestra aquí. O sea, tú y yo hemos tenido la bendición y la oportunidad de cruzar el charco y visitar otros continentes, ¿no? Exacto. Y yo también observo, yo no he ido a China, pero observas que precisamente el trasladarte, el caminar, es muy de aquel lado, el lado europeo, asiático, el uso de bicicleta, todo esto. Y como aquí, a mí me llama la atención que tengo una prima que está casada con un italiano, que cuando vienen aquí a México le dice, oye, pues vamos a andar en bicicleta. Órale, no, pues súper bien, vamos. Y agarran las bicicletas y las meten al carro.
Y se queda el entonces novio de mi prima, ahora es su esposo. Y como, ¿por qué subimos las bicicletas al carro si vamos a andar en bicicleta? Dice, bueno, es que aquí no puedes ir en bicicleta a donde vas a andar en bicicleta. O sea, hay que llegar en carro por las distancias, por la forma de manejar de la gente, etcétera. O sea, lo que voy es que son muchos factores que hacen que no tengamos el hábito de caminar y como eso no tengamos muchos otros hábitos que en otros lados que sí tienen y son más sanos y la gente es a lo mejor o más longeva o en su longevidad tienen una mayor calidad de vida, qué sé yo, ¿no? Y sí tienen mucha razón en esta parte de ¿qué tengo que hacer yo hoy? Porque al final lo que yo haga hoy va a repercutir en mi vejez, ¿no? O sea, quiero ser o sea, quiero poder jugar, por ejemplo, con mis nietos, quiero poder salir a caminar, quiero poder todavía viajar o disfrutar mi pensión cuando sea viejo con salud o cómo quiero estar, ¿no? O sea, quiero o no ser una carga para mis nietos. Bueno, eso empieza desde hoy, ¿sí me explico? O sea, la parte de los hábitos de la alimentación. Hay alimentos que ya sabemos que no tenemos por qué andar investigando tanto, sabemos que nos van degenerando, ¿no? Oye, pues mejor me sacrifico, o sea, hoy sacrifico un placer inmediato para tener una satisfacción de largo plazo, ¿sí? En vez de echarme un pedazo de pastel que ya sé que tiene un chorro de azúcar, que ya sé que tiene harina, lácteos, que ya sé que lácteos, que ya sé que van a repercutir en mi intestino, en mi glucosa, y eso va a desencadenar, como dices, o sea, muchas otras cosas que si lo como cotidianamente, pues en mi vejez definitivamente es un hecho que me van a afectar, ¿no? Y mira, tengo un ejemplo, ahorita me acordé mucho de una pacientita de 86 años que tuve igual en mis principios de consultar. Ella tenía 2 reemplazos, uno en cada rodilla, ¿verdad? Tenía 2 reemplazos de rodilla. O sea, ya completamente su rodilla no era de ella, ¿verdad? Entonces, y le dolía. Y decía, doctora, me operaron a los 45 años. Me quitaron las 2 rodillas, un reemplazo total de rodilla. Y dice, y me duelen. Y me dice, y aparte... me vino hace 10 años los hombros congelados, así se le llama, que no podemos subir para nada, ni puedo hacer esto, ni me puedo peinar, ni me puedo lavar los dientes. Entonces ella decía, se ponía muy triste, ¿no? O sea, ¿qué calidad de vida tengo? Sí. Me decía, y vengo con usted a que me ayude. Yo le dije, mire, nunca he tratado a una paciente con reemplazo total de rodilla, en ese entonces porque estaba iniciando, pero déjeme ayudarle. Vamos a ver sesión tras sesión. Si vemos que va mejorando, le seguimos. Le digo, esto es crónico, yo no le voy a regresar la rodilla que no tiene. Claro. ¿Verdad? Y tampoco... El hombro congelado sí se puede tratar con acupuntura, pero ya llevaba muchos años, tenía 10 años así. Entonces le dije, no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Pero mire, ¿qué tal? Le dije, poco a poco vamos a ir cambiando ciertas cosas. Igual, ella solamente comía ciertas cosas, ella no salía a la calle. Ella, o sea, no se asoleaba, ¿verdad? Estos hábitos que te estoy comentando. Entonces, al principio sí le notaba un poquito de que me va a ayudar, no me va a ayudar, me va a doler, no me va a doler. Y luego empezó a agarrar más confianza conmigo. Y empezamos a platicar más entre las sesiones, porque el paciente se tiene que quedar 30 minutos acostado. Y en ese entonces mi consultorio solo tenía un cubículo. Entonces, a veces yo me quedaba con el paciente platicando, o si tenía que dormirse, el paciente se quería dormir, pues ya me iba yo. Entonces, esa paciente me llamó mucho la atención porque las rodillas le dejaron de molestar. Se les quitaron el dolor de los 2 hombros congelados y los pudo mover hasta arriba. Entonces ella me decía, doctora, yo a mis 86 años quiero poder bañarme sola, quiero poder hacerme mi comida, ¿verdad? Quiero poder caminar sola sin que nadie me esté ayudando. Al principio mi consultorio estaba en un 2º piso. Ella tenía que caminar eso. Cosas que hoy, ahorita uno ni es consciente porque lo haces por inercia. Lo hago, pues, en este momento de juventud uno no está pensando, ay, hay 2 pisos, tengo que caminar 2 pisos, sí. ¿Verdad? Pero ella sí, en ese momento, hijo, eso, doctora. Hay 3 escalones. Entonces ella me decía, al principio me costaba demasiado, o sea, subir a su consultorio. Y al principio decía, hijo, eso no, mejor ya no voy porque tengo que subir.
Y venía su hija, venía una señora que les ayudaba a cuidarla y yo bajaba, vamos, poquito a poquito. Y así nos tardáramos 20 minutos en subir las escaleras, ahí yo estaba con ella ayudándole y ya subíamos. Le ponía la acupuntura y poco a poco fue notando la mejoría, hasta que ya no le dolió. Ahorita, digo, ya ha pasado, no sé, unos 10 años de eso. No sé si aún siga viva, no sé si después cómo le haya ido, pero su hija siempre me dijo, ella está bien. Okay. Ella está feliz por la calidad de vida que le regresó. Claro. ¿Verdad? O sea, entonces... eso repercute en su ánimo y en otras cosas, ¿verdad? Exacto. Que ya se siente más independiente. Y es algo bonito porque también dice uno, sí logra ayudarla, ¿verdad? Y también tuvo la paciencia porque sí fueron como unos 10 meses de estar viniendo todos los días. Todas las semanas. Una vez a la semana venía y la sesión nos tardábamos un poquito más de media hora porque tenía que ponerle ciertas cosas y así. Entonces ella fue paciente, sus familiares fueron pacientes también de poder traerla en ese entonces, ¿verdad? Y de subirla y bajarla, tener cuidado para que no se nos fuera a caer, porque también, pues obviamente pacientes con osteoporosis, ¿verdad? Entonces, pues es difícil el tratamiento, pero no es imposible. Entonces, claro. Esa es la importancia también de ser positivos. De ella quiso cambiar sus hábitos, ya salía a caminar, salía que le diera el sol. Como ya era grande de edad, a veces se levantaba muy temprano y le decía, oiga, pero salga a las 8 o a las 7 de la mañana, que ya está saliendo el sol, salga a esa hora, porque si me sale a las 6 de la mañana, que se levanta a lo mejor, pues no va a haber mucho sol. Y yo lo que quiero es que le dé el sol. Ok, y póngase, si quiere ponerse protector solar en la cara, póngase. Si quiere, hágalo, no hay problema. Nada más no me salga a las 12 del mediodía, de 12 a 4, pero si quiere salir en la tarde, salga en la tarde. Y salía y caminaba y veía, ya no me duele tanto las rodillas, hoy le puedo dar un poquito más. Y así le decía, vamos a hacer, a ver, ya no me duele tanto, hoy camino un poquito más, hoy hago un poquito más. Sí. Y así poquito a poquito voy haciendo más y más y más, hasta que se me va formando el hábito de caminar a lo mejor 2 kilómetros diarios, afuera. Sí. ¿Verdad? Porque también lo que uno busca es no ser sedentario. Claro. Pero para decir que no somos sedentarios, tenemos que caminar 7 kilómetros al día, o sea, las 24 horas. Contando lo que hago yo en mi casa, cuando lavo los trastes, cuando estoy trapeando, barriendo y todo, ¿verdad? Sí. Entonces ella logró hacerlo. Okay. Entonces son casos muy bonitos en los que, bueno, el paciente puso de su parte, porque muchas veces nos dicen, yo ya estoy grande, no voy a cambiar. Y ya sabes que el paciente no le va a ir bien. Porque él no quiere cambiar, o sea, él dice, no voy a cambiar, entonces, hágale como hágale. Entonces yo les digo, mire, si usted no ayuda, va a haber un tope. O sea, la acupuntura le ayuda y equilibra y hace, pero va a haber un tope porque sigue haciendo lo mismo que antes, lo mismo que nos enfermó. Entonces la importancia de la acupuntura y de hablar de esto para que pues los que nos escuchan entiendan y vean que tenemos que hacer algo. Uh-huh. Igual, independientemente de la acupuntura, la medicina alópata, también el médico internista nos dice, vamos a hacer esto, vamos a cambiar. O sea, ¿por qué? Porque solamente las pastillas no te van a ayudar, uh-huh. ¿Verdad? Y hay mucha gente que quiere a fuerza que la pastilla le quite todo y no hay nada mágico. Nada, una vez una paciente, sí, son hábitos. Una paciente decía, es que ya fui con usted una vez y sentí nada más 2 días y ya no me siento bien. Y yo, sí, pero necesita tiempo. Entonces, los pacientes siempre tienen, y todos, ¿no? Tenemos que tener paciencia y ver que son procesos que tenemos, ¿no? Y de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestras metas de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero de grande ser así y hacer esto, pues necesito hacer algo, ¿no? Pero es importante que sepan y que entiendan que tanto la alopatía como la medicina tradicional china nos dicen hay que cambiar hábitos, ¿verdad? Súper. Mayri, ¿qué te llevas de esta plática, de esta conversación? Pues la verdad es que, como les digo, la medicina tradicional china y la alopatía no están peleados. Siempre podemos llevarnos muy bien de la mano. Me llevo mucho el hecho de que me encanta poder hablar con la gente, pues que somos mexicanos, porque no sabemos mucho de la acupuntura. Entonces,
el hecho de que alguien pueda entenderlo, escucharlo y saber romper ese tabú de que me va a doler, de que qué me están haciendo o me están haciendo brujería, ¿verdad? Porque sí. No es eso, no es vudú, no eres un monito vudú que le estoy pique, ¿verdad? Entonces eso también me gusta, me llevo eso y estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo esto con ustedes y pues si hay dudas pueden mandar inbox o pueden mandar mensajes, ¿verdad? Tanto en mis redes como aquí en Pilia. Y pues yo encantada de poder ayudar a resolver dudas o de poder ayudar pacientes o de poder haber quitado un poquito ese tabú de la medicina tradicional china. Súper. Un consejo que le quieras dar a la gente brevemente de lo que tú quieras. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que todo parte de nuestros pensamientos. Todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades. Cuidemos mucho nuestros pensamientos. Eso. Es un muy buen consejo, yo coincido con esto, me llevo yo igualmente muchísima aprendizaje en cuanto al tema de la acupuntura, muchas cosas que no sabía, me gusta esa forma integral de ver al ser humano porque en efecto yo creo que todo parte de aquí, de la forma en la que interpretamos la vida, las cosas que suceden, porque los hechos son lo que son. Quienes los hacemos buenos o malos somos nosotros, ¿no? Y el verlo de una forma u otra definitivamente va a repercutir en nuestra forma de ser, en nuestra salud, en nuestro entorno social, en nuestro lo que sea, ¿no? Entonces, pues nada, gracias por estar en este espacio, esperamos y definitivamente no va a ser la única vez que vienes para acá, por esta razón quiero invitar también a la gente a que cualquier duda, experiencia, comentario que haya surgido durante este tiempo, puedas ponerlo en los comentarios, que nos puedas hacer saber tus dudas. Si quieres que regrese también la doctora Maily para hablar sobre algún tema en específico, háznoslo saber. Gracias, Maily, y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.